Buenos días, igualmente Liz. ¿Cómo estás? Bien, listos ya para informar y contarles también quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros la ingeniera Diana Caiza, ella es alcaldesa electa de Ambato. Estaremos ampliando sus propuestas, es la primera mujer alcaldesa de esa ciudad. También vamos a conversar con Lourdes Tibán, la prefecta electa de la provincia de Cotopaxi. Un reconteo de votos en esa provincia que confirmó el triunfo de Lourdes Tibán en la prefectura de la provincia de Cotopaxi. Estarán con nosotros entonces para conversar con nosotros. Y aquí empezamos. En temas ya del país, el gobierno a través del secretario de Seguridad Pública del Estado presentó ante la Fiscalía el día de ayer ya la denuncia en contra de los jueces, de estos malos jueces como han sido denominados por el gobierno, que habrían apoyado a delincuentes a través de sus resoluciones cuestionadas. Recuerda, Liz, que el presidente Lasso dio una lista inicial en la cadena nacional de 5 jueces. Encabezaba la lista el juez Lindao de la Concordia, que tuvo que ver en el tema de la destitución del Consejo de Participación Ciudadana. Pero cuando presentó la denuncia, el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, de la Fiscalía, aumentó un juez más. No reveló de quién se trata, pero fueron en total 6 los jueces que fueron denunciados ayer en Fiscalía por el gobierno. Bueno, y el presidente en cadena nacional, Milton, dijo incluso que estos jueces prácticamente pues están bajo la lupa y que iban a continuar presentando denuncias de este tipo, estarían investigando. Ayer el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, también lo dijo, que hay otros bajo investigación, así que no es de extrañar que en los próximos días pudiéramos conocer otros nombres de jueces calificados como malos por su accionar. Ayer reaccionaron tanto el presidente de la Corte Nacional de Justicia y le pidió al presidente Lasso que no generalice la función judicial, y el presidente del Consejo de la Judicatura, diciendo que algunos de los jueces que fueron presentados en la denuncia ya fueron sancionados por el Consejo de la Judicatura. Veamos. La denuncia que involucra a magistrados por una supuesta mala aplicación de la justicia se presentó en la Fiscalía General del Estado horas después de que el presidente en cadena nacional expuso los nombres de 5 jueces que habrían favorecido a la delincuencia. El encargado de presentar la documentación fue el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, quien aseguró que a más de los 5 jueces se incluye uno más. No especificó de quién se trata. Hay muchos casos en los que se evidencia y se repiten nombres de jueces en decisiones judiciales severamente cuestionadas. Todos aquellos jueces que siguen camino similar, haremos exactamente lo mismo. En la denuncia constan el juez de la Concordia, Ángel Lindao, quien dispuso que se devolvieran los bienes a Leandro Norero, procesado por lavado de activos y asesinado en 2022. El juez Juan Carlos Terán de Guayaquil, quien firmó 15 boletas de excarcelación a privados de la libertad por posesión de armas y droga. Emerson Curipayo, quien habría abusado de la acción de protección. También Mari Quintero y José Luis Alarcón, jueces de Manta, quienes, según el presidente, ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico. Para estos magistrados, su resolución fue apegada a derecho y se ha afectado a su nombre sin conocer los pormenores del proceso. Y las aseveraciones por parte del señor presidente evidentemente son totalmente falsas, tienen un total desconocimiento de lo que pasó en dicha audiencia. Que la responsabilidad probatoria constitucional y legalmente la tiene la Fiscalía General del Estado. Los jueces solo podemos activar tutela judicial efectiva en base a lo actuado por el fiscal. Por otro lado, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, aseguró que se dará trámite administrativo a la denuncia. Sin embargo, aclaró que en el listado presentado ya existen jueces sancionados. Hay jueces que ya han sido destituidos, entonces la lista no es actualizada del señor presidente, parece que ahí no tuvo una retroalimentación adecuada. Desde la Corte Nacional el llamado es a no generalizar actuaciones irregulares como un hecho común del sistema de justicia. Que no existe un espíritu de cuerpo, son 21 declaraciones jurisdiccionales previas que ha hecho la Corte Nacional. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, informó que durante esta administración envió 43 acciones disciplinarias al Consejo de la Judicatura por presuntas irregularidades en la administración de justicia, entre ellos 20 jueces. 7:11, bueno, y están pasando cosas muy extrañas en el reconteo de votos en 6 provincias, sobre todo el número de actas con inconsistencia, Liz, es
extrañamente alto. Por eso la Asamblea Nacional tiene en la mira a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Una vez que sean proclamados los resultados, el Frente Parlamentario Anticorrupción presentará un juicio político contra los vocales. Sí, los legisladores consideran que, como tú lo mencionabas, Milton, pues hay estas inconsistencias en resultados de la votación. También han señalado la falta de cifras en algunas provincias por estas irregularidades en el manejo de la plataforma para poder presentar ya los resultados y, en general, por la falta de control en el proceso. En algún momento también cuestionaron que no hayan tenido un mayor control incluso en el proceso de campaña electoral, cosa que los consejeros del CNE rechazaron porque ellos decían que hacen lo que la ley les permite. Pero en todo caso, ahora por estas inconsistencias los llamarían a juicio. Claro, además la presidenta del CNE, Diana Tamaint, dijo que este es un tema que tiene que ser investigado por la Contraloría, pero especialistas en temas electorales dicen que no tiene nada que ver la Contraloría, que este es un tema de exclusiva responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Conozco fuentes fidedignas que desde el 15 de enero hasta la fecha se mantuvo este sistema sin las dos protecciones que está obligado el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con las normas de Microsoft a garantizar esas seguridades. Que se argumenten, que se presenten las justificaciones de un juicio político. Yo creo que hay que esperar también el pronunciamiento del propio organismo. Si es que hay un incumplimiento de funciones, veremos y analizaremos ya en el debido proceso. Y no solo por lo que pasa en elecciones, sino por los 283 partidos políticos que están ahí registrados y que no han sido depurados, por los millones de votantes fantasmas que están allí. Ya que tú hablabas de cosas extrañas que están pasando dentro del proceso electoral de reconteo de votos, algo que también llama la atención es que es la primera vez que las misiones de observación electoral dejan el país sin entregar públicamente sus informes sobre este proceso de elecciones, como ha pasado en procesos anteriores, ¿no? Y lo ha promovido el mismo Consejo Nacional Electoral. Incluso la OEA entregó a través de su Departamento de Comunicación este informe, Milton, en el que sí han señalado, y como algo que les ha llamado la atención, la violencia que hubo también dentro de este proceso electoral, sobre todo por el asesinato de uno de los candidatos. Sí, la misión de observación electoral estuvo conformada por 20 observadores y especialistas de 9 países quienes estuvieron en 7 de las 24 provincias y acompañaron el proceso desde el 27 de enero. A pesar de la preocupante violencia política registrada en la etapa preelectoral, la jornada de votación transcurrió en un clima de tranquilidad. Si bien el escrutinio en las mesas y el posterior procesamiento de las actas demoró más de lo esperado, los resultados fluyeron a través de los medios de comunicación. La misión tomó nota de que se ordenaron reconteos en 6 juntas provinciales y se mantiene observando esta tarea y el proceso vinculado al referendo. Y con un avance general del 86% en el conteo de votos de los comicios del domingo, el Consejo Electoral dio a conocer que solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial por un error de impresión detectado en algunas actas de escrutinio donde el orden en el que aparecen los candidatos es distinto al que deberían tener. Liz, son más o menos 40.000 actas que tienen inconsistencias. Sí, como ya lo habíamos mencionado, Milton, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, ha dicho que es la Contraloría la que va a determinar quiénes son los responsables y en qué momento dentro de este proceso de producción de los documentos se produjo este error, ¿no? Totalmente. Y sobre este tema, una de las provincias que incluso registra cambio de resultados es Santa Elena. Es una de las 6 provincias en las que se realiza el recuento de votos para alcaldías y prefectura. Luis Alfredo Zúñiga está precisamente ahí, ha estado pendiente de cómo va avanzando este proceso de reconteo y nos tiene más información. Luis, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Liz, Milton, amigos televidentes. Son las 7 de la mañana ya con 16 minutos. Nos encontramos en los exteriores del Coliseo Municipal de Santa Elena, en donde se ha ubicado este centro de procesamiento electoral. Y sí, hemos estado pendientes de este proceso, pues esta es una de las 6 provincias, como lo han mencionado, en donde se ha tenido que hacer el recuento de votos debido a las inconsistencias presentadas en las actas, específicamente para alcaldías y prefectura. ¿Qué es lo que ha ocurrido de manera sencilla? Pues con esta confusión, los votos que iban
para un candidato terminaron siendo para otro en las actas. Entonces se dio esta confusión y se debió dar este recuento de votos que inició al menos acá en Santa Elena ya el lunes por la noche. Esta jornada se ha extendido hasta la madrugada de hoy. Por supuesto, ya hay resultados en algunas dignidades que, si bien es cierto, en algunas faltan pequeños porcentajes de recuento, ya se habla de una tendencia definitiva. Por ejemplo, en la dignidad ya de la prefectura de la provincia iría José Villao, según los últimos resultados que ha arrojado este recuento del CNE. Lo mismo pasa en torno al Cabildo, y con un 100% ya de recuento en el Cantón Santa Elena sería María del Carmen Aquino, la alcaldesa electa, mientras que en La Libertad, Francisco Tamariz. Ambos cantones ya con un 100% de actas escrutadas y con recuento. ¿Qué es lo que va a ocurrir ya el día de hoy? Se va a proceder a revisar, a dar el recuento en cuanto al Cantón Salinas, que es el último que falta de hacer este proceso acá en esta provincia. Sin embargo, hasta el momento es Denis Córdoba quien se haría con esta dignidad. Según lo que se conoce o se nos ha informado por parte del CNE, esto ya se terminaría el recuento cerca de las 9 de la noche, es lo que se tiene ya previsto. Nosotros vamos a estar pendientes de este proceso y llevarles más información cuando la noticia así lo amerita. El momento se encuentra suspendida la sesión y en las próximas horas se va a retomar para empezar este tema. A esta hora de la mañana, 7:18. Continúan con más en estudios. Buenos días. Buenos días, Luis Alfredo, gracias desde Santa Elena. Miren qué complicado lo que estaba pasando. Esto además generó una reacción ayer del Ministerio de Gobierno, que le pidió al Consejo Nacional Electoral que actúe con celeridad, transparencia, eficacia y diligencia en el procesamiento definitivo de los resultados electorales. Sí, el Ejecutivo manifestó que la situación ha llenado de incertidumbre por el lento conteo de votos y por lo errático e inexacto de la información. Esto independientemente de la caballerosa actitud del presidente Lasso de reconocer unos hipotéticos resultados del referendo, dijo a través de este comunicado que fue publicado en la cuenta de Twitter del Ministerio de Gobierno. Fíjense cuánta tela de duda le pone el gobierno al manifestar los resultados hipotéticos, esa palabra clave que la ponen en el comunicado de ayer del Ministerio de Gobierno. Son las 7:19 de la mañana, con esto vamos a una pausa, Milton, amigos. Ayer la alcaldía del Cantón Rumiñahui realizó un simulacro en 3 instituciones educativas que se encuentran dentro del sector de riesgo en caso de una erupción del volcán Tungurahua, volcán Cotopaxi. La evacuación se llevó a cabo con el trabajo articulado del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, la alcaldía y otras autoridades. Sí, el alcalde del cantón, Wilfrido Carrera, calificó este simulacro como exitoso tras verificar los tiempos de llegada de los estudiantes, que fue de 8 minutos del primer grupo y cerca de 20 del último. Según las autoridades, el tiempo de respuesta debe bajar entre 15 a 18 minutos. Y esto lo hace Milton porque también se ha dicho que no se puede predecir, ¿no? Una erupción del volcán puede ser en semanas, en meses o en años, pero es mejor estar preparados. Sí, también les contábamos al inicio de este noticiero que ayer 50 entidades empezaron ya a articular todos los planes de contingencia. Esta reunión justamente se realizó en la ESPE, en el Cantón Rumiñahui, para estar preparados, ¿no? Porque es muy importante, sobre todo que la población conozca. Recordemos que en el 2015, durante mucho tiempo, recuerdo, los niños iban todos los días con su fundita, con la botellita de agua, con el atún, con las cosas de emergencia, ¿no? Luego de eso ya todo el mundo se olvidó y hoy nuevamente hay que actualizar estos protocolos ante cualquier eventualidad. Son las 7:25 de la mañana y la comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, aseguró durante su visita al puerto de Amberes, en Bélgica, que la mayor parte de la cocaína que llega a ese territorio europeo procede del puerto de Guayaquil. Por ello, pues han anunciado que visitarán Ecuador y Colombia a finales de este mes, junto con la ministra belga del Interior, para poder fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y estos países en la lucha contra el narcotráfico. El propósito de la visita será luchar contra las organizaciones criminales, específicamente aquellas que se dedican al tráfico de drogas y en especial a la cocaína, explicó Johansson en declaraciones a la agencia EFE tras una rueda de prensa en el puerto de Amberes, en Bélgica. Es momento de las entrevistas en 24 horas.
Bien, a esta hora saludamos a la flamante prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Lourdes, gracias por acompañarnos. Buen día. Flamante prefecta casi no gana, ganó con lo justo y con las justas. Y eso, hubo 5 candidatos del movimiento indígena de Cotopaxi. Muy buenos días al Ecuador, muy buenos días mi querido Cotopaxi, muchísimas gracias por el voto de confianza para Lourdes Tibán. No les voy a defraudar, acabo de pasar por la casa de las Ayuyas, de la Tacunga. ¿Y por qué no trajo? Ya le voy a invitar al café, espere. Gracias. Después del noticiero. El señor sale y abre la puertita a 5 de la mañana y dice, qué honor haber dado el voto a usted. Pero usted no puede ser solamente una prefecta, tiene que ser la perfecta. Porque no puede fallar a Cotopaxi. La perfecta. La perfecta, perfecta. Sí. Entonces, ser perfecta no creo que voy a poder. Pero al menos trataré de responder a las grandes expectativas que se ha creado en Cotopaxi con Lourdes Tibán a la prefectura. Efectivamente, estamos conscientes de que mi competencia fue con el sector indígena. Los 5 candidatos indígenas, unidos todos, pasamos los 200.000 votos a la provincia. Eso significa que la unidad del movimiento indígena debe reconstruirse en la medida de que no podemos atender a intereses personales de ciertos candidatos, que uno de ellos, por ejemplo, ya fue 3 veces prefecto por el movimiento indígena, por el movimiento Pachacuti. César Umaginga, sí, que logra 48.400 votos. Con él era mi competencia siempre. Usted logró 50.700 votos, jugó menos de un punto de diferencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa división en el movimiento indígena? Solo en el movimiento indígena de Cotopaxi. Esto no habla bien de la unidad de la CONAIE. Sí, estamos conscientes. Es el interés de cada líder de querer ser. Y si no lo es, agarran otro partido y se van. Y yo creo que esa no es la lógica del movimiento indígena. Hay que reconstruir un debate interno. En el caso de César, nadie le mandó, él solito se fue. Él hace 8 años puso la renuncia al movimiento Pachacuti y se fue. Nosotros nos sorprendimos. Incluso yo fui una de las personas que le dije al presidente del MIG, oiga, no le acepten la renuncia, vayan y hablen con él, ¿qué pasó? Pero hoy en la campaña andaba diciendo que el MIG le mandó sacando. Nadie le mandó sacando, él se fue solito. En el caso de los otros candidatos indígenas, bueno, cada quien tendrá su explicación, pero al querer ser autoridad y no lograrlo, simplemente la única opción para ellos es coger otro partido político e irse. De parte de Lourdes Tibán, siendo o no siendo candidata, creo que nuestro espacio es el movimiento indígena, es el Pachacuti, y ahí me verán. Estoy agradecida del voto de confianza de los cotopaxenses y hoy me toca 2 aristas grandes para comenzar. 1, la unidad interna del movimiento indígena, y 2, o quizá las 2 a la paralela, la unidad interna de la provincia de Cotopaxi. En esta campaña se ha visibilizado como que la provincia fuera de 2, de los indios, de los mestizos, y había un candidato de Izquierda Democrática que dijo, ahora nos toca a los mestizos, ya no más indígenas. Eso me trae... O sea, que se elige por raza. O sea, me pareció terrible que un candidato separe a la provincia por clase social. Solo faltaba decir, ahora es de los pobres y mañana es de los ricos. No, la provincia es de todos, de afros, indígenas, mestizos, si hay blancos también ha de haber, pero la Cotopaxi es uno. Pero se va a pasar 4 años buscando la unidad de la provincia. No, para nada. Las obras. El día de hoy, ayer fue mi primer día luego de haber oficializado el conteo del 100%. Ayer ya me reuní con el señor prefecto de Tungurahua. Vamos a trabajar en mancomunidad. La Sierra Centro no puede seguir siendo la peor parte del territorio del Ecuador en desnutrición, en pobreza, en migraciones, en falta de riego, en falta de vialidad. Vamos a reunirnos el día de mañana en la prefectura de la provincia de Tungurahua, 4 prefectos, y vamos a plantearnos la mancomunidad contra la pobreza, por la igualdad, contra la discriminación de estas 4 provincias que va a ser Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza. Estas son las provincias con mayor pobreza que reflejan los datos estadísticos, y vamos a comenzar a trabajar. Hago un llamado a las instituciones a centrar, no en las estadísticas, simplemente decir tanto por ciento de desnutrición. ¿Qué vamos a hacer en el riego? Cotopaxi no va a terminar
la desnutrición si no cultivamos la tierra, y para cultivar la tierra no tenemos agua. Ahí tengo grandes proyectos como el Chalupas, como el Ibiza, el Novillopungo, el Pumacunchi. Son 4 proyectos grandes que el Estado ecuatoriano tiene que priorizar si queremos salir de la pobreza. ¿Van a atender las llamadas del presidente de la República? Sí, como autoridad y como dirigencia indígena. A ver, ayer salieron los dirigentes de la CONAIE a decir que no, ya no hay diálogo con el Ejecutivo. A ver, hay que poner en 2 etapas o en 2 partes. Yo siempre he estado en 2 partes en la Asamblea, también estuve en las 2 partes. Uno como legisladora y otro mi pertinencia a la CONAIE. Toda mi vida respaldaré la posición de la CONAIE. Es más, estoy agradecida del papel que jugó la CONAIE, el movimiento indígena, el Pachacutic, para la candidatura. O sea, si el presidente le llama a usted como prefecta y la CONAIE le dice que no vaya, no va. A ver, no. Claro. Aquí yo soy prefecta de la provincia de Cotopaxi, y que quede bien claro, si mañana me convoca el presidente, voy a estar ahí para exigir los derechos de la provincia de Cotopaxi. ¿Y si la CONAIE le dice que no vaya? No, es que no puede decir que no vaya. Pero si usted es dirigente de la CONAIE, le puede decir que no vaya. Es que no soy dirigente de la CONAIE, ahora soy prefecta de la provincia de Cotopaxi. Entonces, si la CONAIE convoca a una asamblea, Lourdes Tibán estará en la CONAIE, pero hay que diferenciar. Yo sé perfectamente cómo se diferencia ese rol. Yo sé cómo se encamina una representación política administrativa de la provincia de Cotopaxi, que hoy está en manos de Lourdes Tibán. Estaré al llamado no solamente del gobierno. ¿Qué pasa si llamo al gobierno nacional a invertir en Cotopaxi para resolver el tema de la inseguridad. ¿De quién es la atribución de resolver la inseguridad? Del gobierno nacional. Pues tengo que ir de la mano del gobierno nacional. Necesitamos que me resuelva urgentemente la situación de esa cárcel regional que hoy le ha vuelto a Cotopaxi intransitable, invisitable, no hay turismo, la gente no llega por la inseguridad de los 5,000 internos que tenemos adentro encerrado, pero afuera pulula la inseguridad. De manera que sí, tengo clarísimo, voy a llamar al gobierno nacional a sentar por los temas de Cotopaxi, en el tema vialidad, en el tema riego, pero sobre todo el de seguridad, por la que hay que comenzar. Si hay un paro, ¿qué pasa? Si ¿Qué va a hacer paro, usted? ¿La CONAIE saldrá? La CONAIE, ¿y usted? Si yo tengo que salir, tengo mi viceprefecto, dejaré encargado, pero jamás que se confunda la institucionalidad con el papel político de la CONAIE. Eso yo tengo claro, no se preocupe, yo estuve en el CODEMPE. Cuando estuve en el CODEMPE, igual, hubo paros, hubo movilizaciones. Lo que sí tienes que saber, Milton, es que un líder social no puede terminar siendo ciego a los problemas sociales que tiene el Ecuador. No hay ningún inconveniente, no hay ninguna limitante que Lourdes Tibán vuelva a las calles por cualquier tema que el país lo convoque, pero siempre llevaré en alto la representación de la provincia. Esa pregunta me hizo la Cámara de Comercio. ¿Qué va a hacer Lourdes Tibán si hubiera un paro? ¿La camiseta de quién se va a poner? Depende de los temas. Si es un paro de la provincia de Cotopaxi, me pondré la camiseta de Cotopaxi. ¿Por qué no podemos hacer un paro en Cotopaxi para que por primera vez en la historia se resuelva el tema de riego? O sea, ¿es posible? Sí, es posible. Y creo que sería la movilización más grande, pero no, yo voy a ir por las fuentes oficiales, voy a plantear los proyectos, tengo los preestudios de los 4 grandes proyectos que hablo. Y si alguien tiene que movilizar por un tema de Cotopaxi, yo primerita estaré en la calle, ahí, embanderando la lucha de Cotopaxi. Pero si es un tema nacional, tiene su dirigencia la CONAIE, estará el movimiento indígena. Lo que no se puede confundir, cuidado con que se piense que la prefectura o de ahí salen los recursos para una movilización. La plata de la provincia es una plata sagrada. Y voy a pedir a la Contraloría General del Estado que me ponga en blanco y negro cómo recibo yo la provincia. ¿Usted garantiza que no va a haber plata de la prefectura para paros? Es que no tiene por qué haber. No va a haber volquetas bloqueando vías, nada. No tiene por qué utilizar, y nunca se ha utilizado, que me den una prueba que se ha utilizado recursos de la prefectura o del Estado en una movilización, y yo mismo seré la que sanciono porque no puede darse, porque son recursos del Estado. De eso pierda cuidado. Lourdes, el Pachacutic se confirma en estas elecciones como la segunda fuerza política, 6 prefecturas, varias alcaldías, pese a todo lo que les ha pasado durante estos 2 años. La división de la que es ejemplo Cotopaxi, con 5 candidatos del movimiento indígena de Cotopaxi,
lo que ha pasado en la Asamblea con los Pachacuti originales, los Pachacuti rebeldes. Invitados. Sí, todos. Se mantienen como la segunda fuerza política, pero deberían rectificar algo, ¿no? Cada día, cada error que se comete tiene que ser para aprender. Yo mismo he llamado mucha la atención al Pachacuti Nacional en temas que se deben ir corrigiendo. No hay una línea política en este momento. Cada asambleísta habla lo que quiere. Cuando nosotros éramos 5 pachacutis en la asamblea, había una direccionalidad y marcamos una línea, una posición política contra la corrupción, leyes sociales a favor del pueblo. En eso estaba clarísimo. Pero no, hoy salió un legislador a decir las preguntas buenas hay que decir sí, las preguntas malas hay que decir no. Hay una posición política de la CONAIE de decir no a la consulta popular y punto. O hay una posición política. Yo salí a trabajar por el 7 veces sí, pues, o no se acuerdan. Recorrí el país. Cuando hay una posición política... Hoy trabajó por el 8 veces no. También trabajé cuando recorrí el país, la primera consulta que mandó el señor Correa para lo de las Cortes, yo recorrí el país, hubo una posición política del no, recorrí el país por el no. Y cuando hay que decir sí, hay que decir sí. Entonces, hoy fue no. Hoy fue no. ¿Pero por qué no? ¿Porque no a Lazo? Porque justo lo que dijo ayer. A ver, ustedes entrevistaron al ministro de Jiménez del día lunes, ¿no es pero yo cierto? le pregunto a usted. ¿Sí sabe lo que dijo el ministro Jiménez? Hay que entender que no todo lo que dice no es no contra el gobierno, pero también hay que entender que el sí es de alguna manera sí a la actividad del gobierno. Eso es lo que se confundió. ¿Usted se opone a la extradición de los narcotraficantes? Nadie se puede oponer. ¿Por qué vota por el no? Nadie se puede oponer, porque ese sí es el respaldo unánime al gobierno nacional. No, o sea, pues, no seamos ciegos, no tenemos que ser ciegos. ¿Usted quiere que la Asamblea tenga menos legisladores? Es que no va a ser así, nosotros ya contabilizamos, por 200,000 votantes, las provincias grandes tienen que subir 2 o 3 legisladores, por lo tanto no va a haber rebaja de legisladores, como no vamos a querer que rebaje, pero van a terminar rebajando a las provincias pequeñas y las grandes que tengan, por cada 200,000 va un asambleísta. Eso no pasaría con Cotopaxi, no pasaría con la Sierra Centro. Entonces, para nosotros, más allá, vea, yo qué tal digo en Cotopaxi, como prefecta mando una consulta popular, quiero que salga a la cárcel de Cotopaxi. ¿Creen que van a sacar? ¿Es la solución? ¿Qué provincia recibe la cárcel? Pero yo sí puedo buscar estrategias, hablar con el ministro de gobierno, decir, a ver, vamos a hacer una cosa. Todos los que han delinquido en otros lados, Esmeraldas, Guayaquil, Manabí, vaya por derecho internacional, por las normas de protección de los derechos humanos. Esas personas tienen que cumplir la pena en el territorio más cercano a su familia, a su residencia. No creo que estoy pidiendo nada malo al gobierno nacional y hoy le hago público al señor ministro que me reciba. Tengo que comenzar tomando a los toros por los cuernos, dice. Si no resolvimos el tema de inseguridad en Cotopaxi, yo sé que no es mi facultad, yo entiendo perfectamente, pero dice el COTAD, de la mano y en coordinación con la Policía Nacional, la prefectura dará garantías de seguridad en la provincia. ¿Qué tengo que hacer? Exigir al gobierno nacional, exigir a la justicia. Pido a la justicia también que me reciba, porque son nexos que voy a hacer. Los jueces, los fiscales, los que traen los delincuentes a Cotopaxi, ellos al momento de emitir la cárcel dicen, cúmplase esta prisión o la pena en la cárcel número tal. Yo quiero pedir al Ecuador que vayan y cumplan la pena en su provincia natal. Y yo de abogada que he estado ejerciendo en estos años, he pedido cuánto, por ejemplo, que una chica de Riobamba, a quien le conozco, salió en los periódicos, adentro en la cárcel se hizo abogada en Latacunga, por un error de un novio que paga la pena, por una confusión. ¿Qué le estoy pidiendo? No le estoy pidiendo que pongan en libertad. Tiene que cumplir la pena, pero faciliten que cumpla en Riobamba para que su familia pueda ver siquiera una vez por semana. Y eso no creo que estemos dentro de la corrupción, no. Estamos dentro de lo legal, pero que Cotopaxi tiene que hacer ese trabajito con la justicia y con el Ministerio de Gobierno. Entonces, hay temas por los cuales yo directamente voy a tener que relacionarme con el gobierno dentro de mis atribuciones de prefecta. En los temas políticos, en los temas dirigenciales, sabré exactamente dónde es el papel de Lourdes Tibán. Un tema final, el riego. Usted se ha planteado tener una provincia con mucho riego, porque la provincia de Cotopaxi es tan rica en recursos naturales, pero tan pobre.
tan pobre porque nadie le apuesta al riego. Y yo acabo de ganar la prefectura apostándole al riego. Quiero que al menos cada cantón tenga un proyecto multipropósito y vea cómo vamos a activar. La prefectura no les va a dar empleo. Mucha gente piensa, ya me comienzan a llamar, verá, no se olvidará. No, yo tengo que generar empleo a través de la reactivación del turismo, de la agricultura, de la agro, de mejorar la producción en Cotopaxi. Pero si no le damos riego, ¿cómo la gente se queda en la comunidad? Tenemos la provincia, después de Azuay, posiblemente en estos 2 años, la gente ha salido, como usted no se imagina, a Estados Unidos y por frontera. Entonces, yo quiero que el gobierno nacional, en vez de criticar por qué Cotopaxi sale al paro, quiero retarle. Dígame cuánto está en su mente para invertir en Cotopaxi, 300 millones, 400 millones. Solo el Chalupas cuesta 500 millones de dólares. Y los otros están alrededor de 60, 70 millones. Que logremos hacer un proyecto de riego, habríamos emprendido en esta utopía de que Cotopaxi tenga riego, las tierras produzcan, bajemos los niveles de abandono de las comunas de nuestra gente y las migraciones. La gente sale de la comunidad pensando tener mejor vida, pero llegan a peor vida. Nadie le trata bien, hacen ambulantes, viven lo peor, los hijos no tienen buena educación. Entonces, mire, yo le veo al riego como la única salida, de la mano con la vialidad, los 2 elementos que sacarán de la pobreza a Cotopaxi. Entonces, yo creo que estoy en lo justo exigir, así como le dan los grandes proyectos a otras provincias, que Cotopaxi al menos me den un hito y vamos a trabajar. Y yo espero ser la prefecta de la producción, la prefecta del riego, porque ya en las calles yo he estado. Yo he estado 30 años en las movilizaciones, en las calles, pero hoy quiero mirar con otros ojos a las comunidades. Quiero darle servicios básicos, quiero darle riego, quiero darle dignidad. Gracias, Lourdes. Lourdes Tibán, la nueva prefecta de la provincia de Cotopaxi. Suerte en su gestión. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más. Y 52 de la mañana, al menos 3 concursos para designar autoridades dejó pendientes el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos 7 miembros fueron destituidos, uno de ellos el Contralor General del Estado, Milton. Van a ser posicionados los vocales suplentes esta tarde. Karen Aro nos cuenta. La designación de autoridades es una de las 3 facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De estos procesos se encargan las comisiones ciudadanas de selección, no precisamente los consejeros. Por ello, pese a que los 7 vocales fueron destituidos en enero de este año, 3 comisiones han seguido trabajando en los concursos públicos para designar al Contralor General del Estado, el Defensor Público y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Y esto debe hacerse de manera transparente y no dejarse manipular o presionar por intereses políticos del gobierno o de otras fuerzas que pudieran existir. Pero también quedaron hechas las convocatorias para integrar las comisiones ciudadanas que deben encargarse de los concursos de renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, de los 9 miembros de COPISA, los delegados de los consejos de igualdad y el defensor del pueblo. Por ahora, ninguna decisión sobre esto se puede tomar, pues no hay un pleno para que las apruebe. Lamentablemente, desde el 2010, el no haber permitido que el Consejo tenga una vida autónoma y que lleve adelante sus 3 atribuciones de esta manera ha hecho que el Consejo vaya disminuyendo tanto en su legitimidad ante la ciudadanía. Hay un superintendente de bancos, se interpuso una acción que no ha sido resuelta y en este caso, hasta que aquello no suceda, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no podría nombrar otro superintendente de bancos. Desde la Asamblea han dado luz verde a la posesión de los vocales suplentes. Según la vicepresidenta de la legislatura, este jueves posesionarán a Graciela Mora, Alan Molestina, Carlos Figueroa y Teddy Tama. Ellos se suman a los 3 que ya fueron ubicados en sus cargos el año pasado. Son Orlindo Nastacuaz, Gina Aguilar y Mónica Moreira. Son las 7:55, la falta de nuevos liderazgos, las rupturas internas y una cuestionada administración municipal habrían llevado al Partido Social Cristiano a perder la alcaldía de Guayaquil.
Diana Monroy, de la mano de expertos, analiza los errores del PSC y las razones del fin de 31 años de administración local. ...31 años de historia que terminaron así el pasado domingo, con la imagen de la derrota. Una derrota que duele, pues ocurre luego de 7 elecciones ganadas con amplia mayoría en una ciudad, Madera de Guerrero, que esta vez le dijo no a los Madera de Guerrero. ¿Pero qué pasó? Lo primero que quiere decir Ramón Sonnenholzner es que la factura no debe llevársela solo Cynthia Viteri. Los atolandramientos de la señora alcaldesa también le costaron, tiene parte de la factura, Nebot la tiene, pero en esencia fue un partido que se dividió, lo partió el liderazgo de Nebot. Ya lo venía haciendo antes. El partido se partió y lo dice quien lo sabe bien. El ex asambleísta César Ron, quien se separó del Partido Social Cristiano en 2021. En la alcaldía de Guayaquil vuelve el Partido Social Cristiano a perder con el Partido Social Cristiano. Pedro Pablo Duarte hizo una gran campaña. Hasta hace poco fue funcionario de Cynthia Viteri. Arrancó 10 puntos. ¿A quién le arrancó los 10 puntos el domingo? A Cynthia Viteri. Sonnenholzner concuerda. Gente valiosa fue excluida y terminamos en los nepotismos de la familia Viteri, que eran marcados y sonados. Esa parte de la factura se la emiten a Jaime Nebot. El problema de fondo, que es la democracia interna participativa, que es lo primero que se tiene que crear. El dedito se tiene que terminar. Pero no le perdonan la vida a Cynthia Viteri, pues si bien ella administró la ciudad en una época dura como la pandemia, los guayaquileños comenzaron a ver desmejorada a Guayaquil. Un Guayaquil con problemas de recolección de basura, a oscuras, con obras inconclusas. Las denuncias múltiples de corrupción en su entorno fue debilitando la votación en el pensamiento más conservador de Guayaquil. Que la gente se cansó, la gente quiere que le resuelvan sus problemas. Para ellos también el PSC olvidó que sus seguidores son conservadores. Ella era una política esencialmente y la transformaron en una cerveza y en una pomada. Se llaman social cristiano. El consultor político Santiago Nieto complementa. Por más que pueda ser bien calificada la alcaldía de Cynthia Viteri, escogieron una figura nueva. ¿Qué han aprendido de los errores?, dijo el líder del Partido Social Cristiano este lunes. Yo al menos le he aprendido. Hemos creado, y está funcionando muy bien, un centro de formación política y de servicio ciudadano. ¿Con quién va a educar? En el Partido Social Cristiano, aunque la imagen de la alcaldesa dio un cambio y proyectaba juventud, el municipio envejeció, se desgastó y la gente dijo, ya no estamos bien servidos, sostienen. 7:57, Milton, hay que decir que hoy estaba previsto que nos acompañe en este espacio la ingeniera Diana Caiza, alcaldesa electa de Ambato, pero un accidente de tránsito ha impedido que ella pueda llegar a tiempo a este espacio informativo. Se quedó en el tráfico, aunque Lourdes Tibanos dijo que ayer habían celebrado el triunfo en Tungurahua, así que le vamos a creer que se quedó en el tránsito. Con esto de aquí ya nos despedimos, ya vienen las noticias de la comunidad. Nos vemos mañana, buen día.